Muy buenas noches, bienvenidos a este encuentro virtual realizado por la Semana Internacional de la Mujer y por los festejos del 25 aniversario de la UTIC. Saludamos a todos los que están conectados a esta transmisión, directivos, funcionarios, docentes y estudiantes de la UTIC. Este evento es organizado por la UTIC Fernando de la Mora a través de la Dirección de Sede, la Coordinación de Bienestar Institucional y del Consultorio Jurídico Gratuito por la Semana Internacional de la Mujer y por los festejos del 25 aniversario de la UTIC. Este webinar tiene como objetivo dar a conocer las implicancias jurídicas referentes a los hechos violentos realizados dentro del seno familiar, los cuales se hacen presentes en nuestra realidad hoy más que nunca, buscando de esta manera proporcionar un entendimiento de la ley que protege principalmente a la víctima con el fin de intercambiar ideas, experiencias y conocimientos para ayudar a encontrar posibles soluciones. Antes de iniciar la conferencia, escucharemos las palabras de bienvenida del director de la UTIC sede Fernando de la Mora, el magíster Ryan Ferreira. Buenas noches, adelante magíster. Buenas noches, muchas gracias, licenciado. Muy buenas noches a todos los compañeros y autoridades presentes. Muchas gracias por participar y por ser parte de esta actividad. Nosotros estamos muy entusiasmados por el tema que vamos a estar tratando esta noche, el cual es, ya como lo había mencionado el licenciado Lautaro, es un tema que tiene una relevancia más, hoy más que nunca, ¿verdad? Por todos los casos que lamentablemente escuchamos diariamente en estas últimas, solamente en este año los casos que hubo. Entonces, no quisimos dejar pasar lo que es la fecha del Día Internacional de la Mujer, en este caso es la Semana Internacional de la Mujer. No queríamos dejar pasar la fecha para recordar un poco o hacer conocer también para los que no conocen las leyes que tratan específicamente de la violencia intrafamiliar. Entonces, el día de ayer estuvimos haciendo el enfoque psicológico, tanto de la víctima como del victimario, con la profesora magíster Amada López, y hoy queremos traer a colación un tema bastante vital aquí, que sería el aspecto jurídico. Sabemos que muchas veces ocurren los actos, se trata muchas veces de manejarlo a un nivel exclusivamente familiar o entre conocidos, pero en ocasiones esto ya se eleva al ámbito jurídico. Entonces es muy importante que todas las personas, tanto abogados como no abogados, que podamos conocer todas estas leyes que protegen principalmente a la víctima. Y para saber también cómo actuar, cómo proceder también en estos casos. Y estamos muy contentos de recibirle aquí a la doctora Liz Genes. Ya fue directora de la sede de Derecho, que es la sede en la que yo me formé, y hoy nos está acompañando como disertante esta noche. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor director, magíster Ryan Ferreira. Se encuentra también con nosotros la máxima autoridad de la UTIC, el profesor doctor Hugo Ferreira González, rector de la universidad, a quien cedemos la palabra también para escuchar sus expresiones en el inicio de este evento. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Adelante, lo escuchamos. Buenas noches a todos los alumnos y docentes presentes. Para mí es un placer participar de este evento con la doctora Liz Genes, quien nos va a dar todos los conocimientos que ella dispone sobre el tema de la violencia intrafamiliar desde el punto de vista jurídico. Ya lo estuvo diciendo el máster Ryan, que ayer estuvimos hablando del punto de vista psicológico, ¿verdad? Hoy entramos desde el punto de vista jurídico y es importante de que nosotros no nos quedemos solamente en celebraciones, en el exitismo, mientras la realidad que viven cada día las familias son otras.
Entonces es importante que como entidad educativa no solamente eduquemos a nuestros alumnos, sino que a través de nuestros alumnos, primero que ellos se eduquen a las familias para, en lo posible, minimizar o extirpar esta violencia que en épocas de pandemia se incrementa mucho más. Entonces, ayer estuve justamente comentando de que estamos también en la semana del Día Internacional de la Mujer, que yo creo que en forma equivocada se lo considera como una celebración. En realidad es un momento fue un momento de luto, porque en el 8 de marzo de 1908, 129 obreras textiles fueron quemadas vivas en una fábrica de algodón en Nueva York, en un incendio provocado por su empleador. Y se reclamaban solamente jornadas de 8 horas, que no se trabajara los domingos, e igual salario para todos, ¿verdad? Sin embargo, el resultado fue otra cosa. Se tomó una revancha en contra de ellas y la consecuencia fue justamente la muerte muy dolorosa de estas mujeres. De ahí surgió el Día de la Mujer, el Día Internacional. Entonces es importante no olvidar que el origen de todo esto y que continúa esa violencia contra la mujer. Y es importante la educación en ese sentido. El respeto básico entre personas que tendríamos que trabajar ya a nivel de primaria, preprimaria, a nivel familiar. Y luego, cuando uno toma compromiso con sus esposas, maridos, etcétera, violencia intrafamiliar, que es en este momento una cosa muy complicada en la sociedad. Me congratulo de estar ahora acá y le deseo a la doctora Liz Genes éxito en su presentación de hoy, porque estamos muy deseosos de conocer algo más que nos pueda permitir, en cierta manera, servirnos de defensa en situaciones extremas, especialmente para las mujeres. Muchas gracias y éxito, doctora, en su presentación. Bien, muchas gracias, doctor Hugo Ferreira González, rector de la UTIC, quien nos está acompañando también en este evento por el Día Internacional de la Mujer y por los festejos del 25 aniversario de nuestra institución. Queremos destacar también la participación muy cercana, ¿verdad?, de la abogada Cintia Chamorro, tutora del consultorio jurídico gratuito de la UTIC, sede Fernando de la Mora, de la profesora Rocío López, coordinadora de Bienestar Institucional, y el abogado Óscar Benítez, coordinador de la carrera de Derecho de la sede Fernando de la Mora también. En esta ocasión, por la Semana Internacional de la Mujer y los festejos del 25 aniversario de la UTIC, que se desarrollará el webinar sobre aspecto jurídico de la violencia intrafamiliar a cargo, como ya lo estuvimos adelantando, de la profesora doctora Liz Genes, a quien presentamos a continuación. La doctora Liz Genes es abogada, cuenta con un posgrado en especialización y maestría en Derecho Civil y Procesal Civil. Es egresada de la Escuela Judicial Paraguaya y con un doctorado en Derecho. Ha ocupado el cargo de jueza de paz de Quequeo y actualmente se encuentra como jueza de paz de Limpio. Es docente universitaria, se ha desempeñado como directora de la UTIC sede de Derecho de Asunción, como también ya estaba adelantando hace un rato el magíster Ryan, y actualmente se desempeña como directora de la carrera de Derecho de la UTIC. Doctora Liz Genes, muy buenas noches. Adelante con la presentación, la escuchamos. Muy buenas noches para todos. Para mí es un honor, es un placer estar el día de la fecha aquí, y en primer lugar quiero agradecer al director de sede, el doctor Ryan, por la invitación para para esta oportunidad de poder transmitir la experiencia que yo tengo con todos ustedes. Asimismo, quiero saludar a todos los presentes y en especial a las mujeres por el Día Internacional y la Semana Internacional de la Mujer. Asimismo, quiero aprovechar para saludar
a la comunidad educativa de la UTIC por los 25 años cumplidos en la persona del señor rector, el profesor doctor Hugo Ferreira González. Muy bien, quiero iniciar un poco hablando sobre el aspecto jurídico de la violencia familiar. Y en ese sentido, hablar un poco de todas las normativas que hacen a los efectos de la protección de las víctimas de violencia. Muy bien, tenemos leyes, que es la ley 1600/2000, que habla sobre la violencia doméstica. La ley 5777/2018, que habla sobre la protección integral a la mujer, y el Código Penal paraguayo. Esas son las normativas nacionales, si bien existen otras también, pero son las más importantes. Pero al mismo tiempo, hablamos también de las normativas que en primer lugar es la Constitución Nacional, que es la Carta Magna y la base de toda normativa paraguaya en sus artículos 4, 46, 47, 48 y 60, que nos habla sobre la protección a la vida, la integridad física, la integridad emocional y la responsabilidad del Estado de proteger a todos los ciudadanos de cualquier tipo de violencia. Asimismo, hablamos de los tratados internacionales como la CEDAW, que justamente es una convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, y la convención que se ha hecho en Belém do Pará, Brasil, justamente que habla también sobre una convención interamericana para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer, y las 100 reglas de Brasilia. Estas 100 reglas de Brasilia son todas las normativas que habla justamente de proteger a toda persona vulnerable. Muy bien, ¿por qué hablamos también de estos tratados internacionales? Y hablamos por lo que establece el artículo 137 de la Constitución Nacional, que es la supremacía constitucional, o quienes los estudiantes de Derecho principalmente también, o los profesores, lo conocemos como la pirámide de Kelsen. Es decir, que en primer lugar está la Constitución Nacional, luego en segundo lugar los tratados internacionales ratificados y canjeados por el Paraguay, en tercer lugar están las normativas, y por último las normas de inferior jerarquía. Es decir, teniendo en cuenta el artículo 137, todas ellas son normativas aplicables cuando una mujer se encuentra en estado de vulnerabilidad, principalmente en el ámbito doméstico, que es lo que nos toca el día de la fecha poder charlar. Muy bien, en ese sentido, cuando hablamos de víctima, hablamos de que las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daño, inclusive físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de hechos violentos. En este caso, cuando hablamos de víctima de violencia. Hablamos de víctima de violencia y no podemos no indicar el ciclo de violencia, que es clásico dentro de lo que es una violencia doméstica, principalmente en el ámbito de pareja. Cuando hablamos del ciclo de violencia, hablamos como una primera fase, que es la fase de la acumulación de tensión. Es decir, empiezan como nosotros diríamos las primeras rencillas, que podría acontecer los celos, se le humilla a la víctima, en este caso a la mujer, y situaciones de hechos aislados, como es lo que la mujer entendería en esos casos. Luego pasamos a la fase de las agresiones. Estas agresiones son más fuertes e inclusive llega a los golpes físicos, es decir, es la segunda fase. Pasa de las pequeñas rencillas ya a las más graves, que incluso llega a los golpes, a los daños físicos, es decir, a los hechos violentos. Muy bien, después de estos hechos violentos aparece la fase de la separación, es decir, la víctima en este caso no quiere volver a convivir, por lo menos momentáneamente, y se separa de su victimario, ¿verdad? Y luego pasamos a la fase de las promesas, es decir, pasa la etapa de la separación. El victimario o el agresor conoce perfectamente el tiempo que tiene que esperar para volver junto a la víctima y pedirle disculpas, pedirle perdón, a los efectos de que pueda volver justamente a
convivir con la víctima, en este caso con la mujer, o por lo menos volver a tener ese relacionamiento que tenían con anterioridad. Es decir, estas son las fases que normalmente acontecen. Se dan las fases de la acumulación de tensión, que son las primeras rencillas. Luego se producen las agresiones físicas. Después de agresiones físicas o más violentas se produce la separación y luego el agresor vuelve junto a la víctima para pedir perdón y para poder volver con la víctima, que en la mayoría de los casos la pareja, en este caso, vuelve. Y vuelve a darse el mismo ciclo posterior. La víctima piensa que el victimario o el agresor va a cambiar, pero normalmente no lo hace. Y cuando no lo hace, a veces aparece esta fase que se da en muchos casos y principalmente en los últimos tiempos, que es la fase de la muerte. Esta fase de la muerte nos habla en donde, como estos ciclos de violencia que acabamos de indicar, se van repitiendo. Es decir, aparecen las primeras rencillas, las agresiones físicas, las agresiones más fuertes, la separación, y luego la pareja vuelve, y sucesivamente. Ese ciclo de violencia va apareciendo hasta que en un momento dado la víctima ya no aguanta más y se produce una de las dos cosas. O es dada la muerte, ya sea del agresor hacia su víctima, o en algunos casos de la víctima de agresión hacia su agresor o victimario. Es decir, aparece la fase de la muerte. Y podemos indicar por todas las estadísticas que se ha dado en estos últimos tiempos que lo que más ha acontecido es el feminicidio. Es decir, que la pareja agresora mata a su víctima. Y hasta en estos últimos tiempos luego se suicida. Esos son los casos más típicos que hemos tenido. Muy bien. Quiero hablar un poquito sobre la ley 1600 contra la violencia doméstica. Bueno, es de reiterar, pero no está de más, decir de que en estos últimos tiempos se ha dado la violencia extrema y principalmente en el ámbito doméstico, donde es más agresivo, que llegan inclusive hasta la muerte. Es por eso que la Corte Suprema de Justicia, hace 8 días, es decir, el miércoles 3 pasado, ha aprobado un protocolo de atención a casos de violencia doméstico e intrafamiliar. Esto está dirigido para jueces de paz y todos los funcionarios como jueces de primera instancia, porque si bien lo vamos a hablar después, pero el órgano encargado de dar las medidas de protección son los juzgados de paz, y quienes actúan en grado de apelación son los jueces de primera instancia en lo civil y comercial. En caso de que la resolución del juez de paz fuera apelado, va hasta el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial. Alcance y bienes protegidos, es decir, esta ley a quién le protege o a quiénes va dirigido. Dice, establece las normas de protección a toda persona que sufra violencia, maltratos físicos, psíquicos o sexuales de parte de uno de los integrantes del grupo familiar. Esto puede ser que sean convivientes o que ya no estén conviviendo. Es decir, algunos aparecen con grave violencia de personas que han sido su pareja, es decir, de exparejas. Es decir, justamente el alcance y la protección va a aquellas personas que fueron pareja, son pareja o convivientes o no convivientes. Y hay que hacer la salvedad de que en estos casos no se requiere de que la pareja haya estado casada o no. Puede ser concubino o simplemente haya estado una relación que puede ser inclusive de corto tiempo. Así como habíamos manifestado anteriormente, la denuncia puede hacerse en la comisaría, Ministerio Público, Juzgado de Paz, o en casos de que otras dependencias que puedan ser públicas o privadas tengan conocimiento, pueden denunciarlo. Es decir, la denuncia de una violencia lo puede hacer la propia víctima, o en caso de no estar en condiciones, puede hacerlo cualquier persona que tenga conocimiento de ello. Puede hacerlo ante la comisaría, Ministerio Público o directamente ante el juzgado de paz. Sea el lugar donde se realice esta denuncia, tiene que
desembocar al juzgado de paz, que es el encargado de otorgar las medidas de protección. Y ahora justamente, seguidamente hablaremos sobre estas medidas de protección urgentes. Y es importante hacer la salvedad de que estas medidas de protección urgentes, con la palabra que dice urgente, se cumple a cabalidad, es decir, la medida se da al instante, es decir, va la víctima y hace la denuncia respectiva y se le otorga una medida de protección en ese momento, que puede tardar 15 minutos, 30 minutos o una hora, depende de repente el tiempo que le toca esperar al momento en que se le otorgue la medida, siempre y cuando amerite la medida. Las víctimas llevan las medidas otorgadas por el juzgado de paz ante la comisaría ante el cual le toca de acuerdo al domicilio que tiene la víctima, a los efectos de que pueda ser diligenciadas. Es decir, la Policía Nacional tiene la obligación de acompañar a la víctima a los efectos de que pueda dar cumplimiento la orden judicial respectiva. Estas órdenes o estas medidas que otorgan los jueces de paz pueden ser de distintas maneras y la normativa indica cuáles podrían ser, pero no es taxativa. Es decir, hay un inciso que dice cualquier tipo de medida que según el juez de paz sea suficiente o sea el indicado para proteger a la mujer o a las personas que estén en peligro, que en este caso puede ser también sus dependientes, sus hijos. Puede ser la exclusión del hogar, puede ser la prohibición de acercamiento del victimario hacia la víctima, puede ser el retiro voluntario también de la víctima, porque en algunos casos la víctima ya no quiere vivir con el victimario y en ese caso decide retirarse del hogar, entonces otorga la prohibición de acercamiento. También en caso de que fuera expulsado por el agresor, el juez de paz puede hacer el reintegro de la víctima a su hogar. Y como les decía hace rato, cualquier otra medida que a criterio del juzgado sea la adecuada para volver al estado natural de las cosas. Es decir, para que esa persona, en este caso la mujer, deje de sufrir violencia. Y como dije hace rato, puede ser la mujer, en este caso la mujer puede ser la concubina, puede ser la novia, puede ser la esposa, puede ser la madre, puede ser la hija. Es decir, depende mucho de quién es el agresor. Muy bien. Una vez otorgada esta medida cautelar, porque las medidas otorgadas por el juzgado se denominan medidas cautelares que se otorgan sin que exista notificación a la parte contraria. Es decir, en forma oficiosa y en forma unilateral. Pero luego eso se realiza en una audiencia que se denomina la audiencia de sustanciación. Allí es donde las partes, tanto la víctima como el victimario o el agresor, pueden venir a demostrar también lo contrario en caso de que no fuera como fuera denunciado por la víctima. La víctima no está obligada a presentarse, pero el victimario sí debe ser notificado a los efectos de lo que establece la Constitución Nacional en relación al debido proceso y el derecho de la defensa en juicio. Es decir, debe ser notificado para que tenga el momento procesal oportuno de demostrar si realmente eso no fue así o en caso de que quiera presentarse para hacerlo. Muy bien. Una vez de que se pueda
producir esta audiencia de sustanciación, las partes tienen el momento procesal oportuno de presentar todas las pruebas y posteriormente se produce la resolución en juicio, es decir, el juez tiene que dictar una resolución que normalmente se hace por autointerlocutorio, en el cual el juez tiene la alternativa de mantener la medida que ya fue otorgada, puede levantar esa medida o revocar esa medida en caso que considere que no corresponde, o modificar esa medida. Por ejemplo, si ha otorgado una exclusión y no correspondía, sino solamente corresponde una prohibición, entonces modifica la medida otorgada primariamente. Muy bien, hasta ahí hablamos de una de las normas más importantes que tiene justamente el Paraguay en ámbito a la protección de la mujer en el ámbito doméstico, y es la más antigua hasta ahora, cuando hablamos de leyes nacionales, porque sí también estábamos hablando con anterioridad de que ya tenemos y lo teníamos con anterioridad los tratados internacionales que también están vigentes. Tenemos otra ley que aparece en el año 2016, que es la ley 5.777, que habla sobre la protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia. Esta ley aparece y quiero un poco hacer una referencia de cómo y por qué nacen las normativas. Y las normas nacen por la necesidad. Una norma nunca nace por nacer simplemente, sino porque existe una necesidad imperiosa en el ambiente. ¿Y por qué se dio esto? Porque existe demasiada violencia en contra de la mujer. Principalmente que llegan a la última fase que habíamos visto hace rato, que es fase de la muerte. Entonces, lo que hacen nuestros representantes en el Poder Legislativo es justamente redactar o sancionar, en este caso, nuevas leyes. Y aparece la nueva ley, que es la 5.777 en el año 2016, estando en vigencia un solo artículo, que es el artículo 50, que habla sobre el feminicidio. Sin embargo, entró en el año 2018, entró íntegramente en vigencia esta normativa. Y esta normativa tiene además un decreto reglamentario. ¿Y de qué habla esta normativa? Dice: violencia contra la mujer es la conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, patrimonial o económico a la mujer basada en su condición de tal, en cualquier ámbito, que sea ejercida en el marco de las relaciones desiguales de poder y discriminatorias. Esto aparece porque la mujer, en muchos casos, y hasta aún en la actualidad, llega a la cosificación. ¿Y qué significa cosificación? Poder o bajarlo, o bajarla en este caso a la mujer, al estado de una cosa. Y aunque estamos en un siglo, o en el siglo actual, aún sigue sucediendo eso. Y como dije hace rato, si nace una ley, muchas veces es por la necesidad imperiosa de que sea protegida a la mujer en todos sus ámbitos. Y las formas de violencia. La violencia feminicida. La violencia feminicida no es más que el feminicidio, que es lo que ya vimos hace rato, y lo vamos a hablar un poco más detenidamente más adelante, pero es aquella que lo hace una persona que tiene una relación especial con la víctima, o sea, víctima, agresor, y llega a la muerte. Violencia física, es decir, aquella que nos traspasa lo que es simplemente la oralidad o la verbalidad a lo que es lo físico. La violencia psicológica, es decir, aquella que afecta psicológicamente a la mujer, ya sea a través de una intimidación, coacción, presión, hostigamiento, etc. La violencia sexual es aquella que implica cuando se vulnera el derecho
de la mujer en decidir sobre el acceso libremente de tener relaciones sexuales con un hombre. La violencia laboral, que muchas veces se da con maltratos, y la característica que anteriormente decíamos que el maltrato solamente en el ámbito laboral venía de los superiores, hoy en día se puede determinar que esa violencia no solamente puede venir de los superiores, sino también de los propios compañeros que están en el mismo pie de igualdad de la víctima, o a veces inclusive en un ámbito inferior de jerarquía de la propia víctima. La violencia mediática, es decir, a través de los medios telemáticos, televisivos, ¿verdad? Y como decíamos hace rato, llega a cosificar a la mujer. Las medidas de protección es un poquito bastante similar a la que ya hemos visto en la ley 1600, es decir, puede ser exclusión, puede ser alejamiento del victimario de la víctima, en donde al momento de dictar la medida, el juez de paz establece el marco de distancia, es decir, 300 metros, 500 metros, o puede ser más, o puede ser un poquito menos, de acuerdo mucho de la casuística que pueda darse. También es importante indicar de que las mujeres pueden estar en peligro o en violencia misma con sus dependientes o con sus ascendientes. También, si ameritase, se puede ordenar disponer la custodia policial en el lugar donde se encuentre la víctima si es necesario. Y depende mucho de qué casuística fuera. Y como dijimos también con la ley 1600, adoptar cualquier otra medida que se considere necesaria. Es importante indicar que con la ley 5777, que acabamos de darle una pasada muy rápida, tiene el mismo trámite de la ley 1600, es decir, que luego de otorgada la medida cautelar, que es sin contrario a la otra parte, es decir, la otra parte no tiene conocimiento porque es ordenada solamente por el pedido de una de las partes, a los efectos de que pueda sustanciarse en una audiencia y allí escucharle a la víctima, también al victimario o al agresor. La víctima a los efectos de que pueda agregar cualquier tipo de elementos probatorios que lo tuviese y en caso de que lo quisiese, porque no está obligada a presentarse, y menos en forma personal si es que no lo quisiese. Pero sí, el juzgado está obligado a poder notificar al agresor o al victimario a los efectos de que pueda ejercer su defensa en juicio, en este caso, en el juicio de violencia. Es importante indicar que la resolución que ordene las medidas de protección es bajo apercibimiento. ¿Qué significa eso? De que una vez que tenga conocimiento el victimario o el agresor y la incumpliere, puede ser remitida las actuaciones al Ministerio Público por la ley del desacato, es decir, por el desacato de una orden judicial. Entonces, en ese caso, aparte de existir un juicio por violencia en el juzgado de paz, también se puede iniciar una causa por desacato en el Ministerio Público y el Juzgado Penal de Garantías. La prohibición de conciliación o mediación. En estos casos, y a partir de la aparición o la sanción, en este caso de la ley 5777, está prohibida la conciliación o mediación entre víctima o victimario o víctima o agresor. No se puede realizar las conciliaciones, ni los comparendos, ni las mediaciones entre las partes.
Y como dije hace rato, cuando hablamos del artículo 50 y del feminicidio, y quiero detenerme un poquito acá para indicar un poco de que el feminicidio es el que mata a una mujer por su condición de tal y bajo cualquiera de las siguientes circunstancias, y que puede ser cuando el autor mantenga algún tipo de relación sentimental con la víctima, que exista un vínculo de parentesco entre la víctima y el autor, que la víctima se hubiera encontrado en una situación de subordinación o dependencia, o también en caso de que la víctima ya no quisiera continuar con la relación y el agresor quisiera continuar con la misma y surgiera de la misma lo que estábamos hablando, que es el feminicidio. O en caso de que pueda ser demostrado que ya está en un ciclo de violencia, que es lo que estuvimos refiriéndonos eh, iniciando la charla, entonces también puede ser considerado feminicidio. El feminicidio y todo lo que tenga que ver con esta casuística de violencia contra la mujer, en la actualidad viene a ser un flagelo, tanto para la sociedad nacional como la internacional, porque es un auge que se viene en todo el mundo, y pongo un poquito énfasis también a nivel nacional, porque tenemos noticias, podríamos decir no diarios, pero día de por medio, en forma semanal, una noticia de una violencia contra la mujer, y que en muchos casos llega al feminicidio. Y en muchos casos, aparte de matar a la mujer, también existe la autoeliminación, que se da en muchos casos. Muy bien. Ahora hablamos sobre el Código Penal y lo que habla también de violencia familiar. Antes de pasar al Código Penal, quiero hacer una salvedad. Tanto la Ley 1600 como la Ley 5777 nos habla de medidas de protección. Las medidas de protección son otorgadas por los jueces de paz y son medidas para proteger a la víctima. Sin embargo, ahora cuando hablamos sobre la normativa en el Código Penal, lo que habla es poder determinar quién es el agresor o el responsable, y en su caso la sanción al mismo. ¿Y quiénes son los que realizan la investigación? Es el Ministerio Público, lo hace con el juez penal de garantías. Y hago un poco esa salvedad porque se da mucho, y a mí también me consulta mucho, cómo puede darse de que existe un juicio con las mismas carátulas en el juzgado de paz y también la misma carátula ante el Ministerio Público y el juzgado penal de garantías. Y esa consulta me lo hacen mucha gente, y eso se debe porque el objeto de la norma es distinta. Una, o en este caso la que se refiere a la Ley 1600 y la 5777, se refiere a la protección de la víctima. No sanciona al victimario ni al agresor. Lo que hace es proteger a la víctima. Sin embargo, lo que se da ante el Ministerio Público y el juzgado penal de garantías, lo que hace es investigar si existió el hecho punible, y en caso de que fuera así, entonces sancionarlo. Y en ese sentido hablo un poquito sobre lo que habla el artículo 229 de violencia familiar. El que, aprovechándose del ámbito familiar o de convivencia, ejerciera violencia física o psíquica sobre otro con quien convive o no, será castigado con una pena privativa de libertad de 1 a 6 años. Cuando el hecho de violencia provocara los resultados de la lesión grave, se aplicará la sanción prevista en el artículo 112 del Código Penal, y el artículo 112 habla de que va hasta 10 años. Nos referimos a lesiones físicas, no nos referimos a muerte, porque eso tiene otra sanción que llega hasta 30 años. Y finalmente quiero proyectar estadísticas sobre violencia, que no sé si se ve muy bien, pero les quiero decir de que en el año 2020, que es la que cerró,
todas las denuncias de violencia doméstica, violencia contra la mujer, hemos cerrado en 9.928 casos, todas aquellas que se ha presentado ante el juzgado de paz. Hacemos la salvedad de que esto es a nivel central. En central tenemos 20 juzgados de paz que hace todo central y es altísima. A mí me toca estar en un juzgado en donde es el tercero más elevado en central, que es limpia, en cuanto a violencia. Normalmente tenemos en primer lugar el Luque, segundo lugar Capiatá y tercer lugar Limpia. Entonces tenemos una casuística inmensa de casos de violencia de lo que es en central. Muy bien, mis agradecimientos nuevamente al director de sede por darme esta oportunidad y por supuesto que estoy por supuesto a las órdenes en caso de que se quiera algún tipo de consulta. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora Liz. En realidad, recibimos muchísimos mensajes aquí, comentarios, total 125 comentarios, colegas, estudiantes, funcionarios reportándose de todas las sedes de la UTIC, Encarnación, Caguazú, Coronel Oviedo, Cacupé, Asunción, Fernando de la Mora, Loma Putá, Hernandaria, Ciudad del Este, Campo 9, es decir, de todos los lugares donde se encuentran la UTIC, donde se encuentra la UTIC, nos están siguiendo los colegas y estudiantes. Llegaron algunas consultas que quiero darle lectura. Vamos a ver si podemos interpretar un poquito también, doctora. Dice Carlos Álvarez, ¿cuáles son las medidas de protección? Dice, una vez hecha la denuncia, ¿se hace un seguimiento a la víctima? ¿Sí podemos responder eso, doctora? Sí, cómo no. Muy bien. Justamente se otorgan las medidas de protección y también se puede indicar medidas de seguimiento, que es lo que establece justamente la ley 5.777. Y en ese sentido se puede indicar medidas como la comparecencia del agresor en forma mensual o de acuerdo o lo que considere el juez a los efectos de poder monitorear si está cumpliendo con la medida. Es decir, existen distintos medios como para poder hacer un control y un seguimiento, como así también en caso de que se haya dispuesto a realizar algún tipo de tratamiento terapéutico a los efectos de que puedan comparecer ante el juzgado de acuerdo al tiempo que establece, que puede ser cada 30 días o el tiempo que indique el juez. Muy bien, muchas gracias, doctora. Sánchez José dice, ¿en qué caso se le puede recusar al juez y una vez recusado, la denuncia pasa a otro juzgado de la misma jurisdicción según la acordada? Bueno, es muy importante la pregunta. En caso de violencia doméstica y cuando se refiere a la primera medida a otorgarse, tiene que otorgarse la medida. Es decir, cuando la víctima necesite de una medida, no se puede pasar al otro juez sin otorgar la medida en relación a que se puede poner en peligro a la víctima, pero eh, en caso de que se otorgue la medida, posteriormente sí puede ser remitida al juez que le sigue en orden de turno. Sigue nuevamente el señor compañero Sánchez José, dice, las penas son iguales tanto para violencia con hechos de sangre como para feminicidio. Bueno, feminicidio es la muerte de la persona. Y cuando se trata de hechos de sangre, me refiero a que son sobre las lesiones. Justamente cuando estaba
hablando sobre lo que establece el Código Penal, hablamos de lo que establece el artículo 229, que va hasta 6 años, y en caso de que fuera lesión grave va hasta 10 años. Pero cuando es feminicidio, está regido por la ley 5.777 en su artículo 50, que va hasta 30 años de pena privativa de libertad. Ya. Mónica Solís dice, la exclusión del hogar no debería salir de inmediato, dice, y solicitar ayuda psicológica inmediata. En cuanto a la exclusión, ¿qué es lo que quiere la norma en cuanto a violencia? Lo que pretende cuando realiza una exclusión del hogar o cuando realiza una prohibición de acercamiento es alejar a las personas, alejarlas una de otra, aquellas personas que están con agresión. Por eso se hace la exclusión o por eso se hace la prohibición de acercamiento en ese momento. Por eso las medidas o el juicio de violencia en sí no es un juicio largo, es un juicio corto, porque lo que quiere hacer es apartarlos cada vez que acontezca eso, ¿verdad? Solamente por eso se da. Tanto la exclusión como la prohibición de acercamiento nunca es definitiva. Ahora, claro, al momento de dar esa medida, por supuesto que puede también ordenar a que pueda hacer un tratamiento terapéutico, puede ser psicológico, en algunos casos psiquiátricos, también puede ser. Ya. Continúa José Sánchez, dice, la jueza de paz de Itagua, dice, no quiso darle exclusión del hogar al victimario porque no estaba más en la casa por un hecho de violencia doméstica. ¿Usted conoce este caso, doctora? Bueno, en relación a lo que es la casuística de cualquier juzgado por una cuestión de ética, quisiera obviar de responder, ¿verdad? Pero sí puedo indicarles de que en forma didáctica, de que si se da hechos que ameriten, el juzgado tiene la potestad de excluir del hogar al agresor. Ya. Hay una última consulta, dice Juana María Molas. Las audiencias se deben sustanciar dentro de los 3 días a partir de la denuncia. Sí, la ley dice dentro de los 3 días. A veces los 3 días pasa un poco más que puede darse por una recarga de trabajo o por la falta de notificación al denunciado, porque a veces no se le encuentra, ya sea no es factible encontrarle directamente, entonces eso tiene un plazo un poco mayor, pero normalmente la idea de la ley es de que se lo realice lo antes posible para que el juez pueda ya definir en esa audiencia de sustanciación si mantiene la medida, levanta la medida o modifica aquella que ha dictado. Doctora, ahí siguen cayendo más consultas. Dice Iñigo Sosa, en la audiencia de sustanciación en el juzgado de paz, el demandado puede solicitar se levante las medidas que le otorgaron. Claro, en la audiencia de sustanciación es el momento en que las partes son escuchadas por el juez, y aparte de eso es el momento procesal oportuno en que tanto denunciante como denunciado puedan aportar todas las pruebas o los medios probatorios que tuviesen en su poder, o indicar dónde pueda ser encontrado aquella prueba a los efectos de que el juzgado pueda traerlos mediante el oficio correspondiente. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Liz, por responder entonces las consultas del público que está muy participativo en el Facebook. Muchísima audiencia estamos teniendo, más de 120 conectados en este momento, nos están siguiendo de diferentes sedes, que todo un éxito hoy nuestro webinar. Pero para ir cerrando ya, agradeciendo también a la doctora, queremos un poco darle
la palabra nuevamente al director de la sede, al magíster Ryan, para darnos un poco sus expresiones sobre el cierre del webinar de hoy. Sí, buenas noches nuevamente, licenciado. Quisiera agradecer personalmente a la doctora Liz por su apoyo en esta actividad. Como mencioné hace rato, no quisimos dejar pasar la oportunidad en ocasión a la Semana Internacional de la Mujer, de tratar este tema de vital relevancia hoy día. Nosotros, como es una ley también relativamente nueva, somos conscientes de que muchas personas incluso no saben de la existencia de esta propia ley. En la época en la que la doctora y yo estudiamos la carrera de Derecho, esto no estaba, o sea, tenían los planes esta ley, ¿verdad? Se hablaba siempre de que se estaba en proyecto, de que se había hablado, de que se estaba viendo, ¿verdad? Pero finalmente está aquí, ¿verdad? Un paso muy importante que se dio. Entonces, lo importante ahora es asegurarnos de que se aplique y también nosotros, desde donde estamos, que cada uno también tratemos de hacer la diferencia, ¿verdad? No quedarnos callados, no hacer la vista gorda, siempre estar atentos para cualquier situación que pueda darse, no, porque no siempre pasa en la casa de uno, sino también a veces uno escucha a un conocido, algo que también que le comentan también, ¿verdad? Y muchas veces uno, por miedo también, ¿verdad? A no incomodar también a otras personas, uno decide quedarse callado hasta que después ya es muy tarde, ¿verdad? Entonces, nuevamente muchas gracias, profe, y esperamos que próximamente podamos hacer un encuentro así como este. Muchas gracias y buenas noches. Bien, muchas gracias, director Sí. Ryan. Queremos darle también la palabra nuevamente al doctor Hugo Ferreira, que se encuentra también, para ir cerrando también, doctor, el evento de hoy. Adelante. Bien, realmente muy interesante la presentación de la doctora Liz. Y me estaba fijando en la última estadística. Y como yo soy de Pacaraí, lo primero que estuve mirando es si existe violencia en el Pacaraí. Y no encontré ninguno, ¿verdad? Pues, parece que nos portamos demasiado bien los pacarienses. O se omitió esa estadística, ¿verdad? No, es la real, es estadística real. Bueno, perfecto. Bueno, por mi poblano, ¿verdad? Pero por otra parte hay mucha violencia. Realmente es terrible esto. Es una responsabilidad demasiado grande de nosotros que estudiamos, estudiosos, y dije de ser los que estudian derecho, ¿verdad? De hacerle conocer a las mujeres sus derechos y no esperar a que llegue hasta lo último o no esperar a que ya sea tarde para tomar decisiones, ¿verdad? Eh, Quizá una vez pueda pasar, pero dos veces ya no. Pero eso está muy relacionado también con la autoestima de la mujer y cómo ella se ve y la dependencia económica, a veces psicológica, de ella con el varón. Entonces, son todos elementos en los cuales tendríamos que seguir trabajando fuertemente. Por eso me alegro de estar acá, de participar con esto y espero que todos hayamos aprendido algo más y que nos pueda servir para nuestra vida diaria. Muchas gracias, doctora, y éxitos para otras presentaciones, que espero que no sea esta la última. Muchísimas gracias, señor rector y señor director también, justamente por el apoyo de ustedes también. Y bueno, la idea es transmitir un poco mi experiencia, pero no quiero despedirme sin antes completar una información que me parece de vital importancia, que en el año 2010 y en el año 2010 tenemos atención permanente, es decir, como todos los juzgados tienen atención hasta la 1, de 7 a 1, ya Capital tenía atención permanente desde el año 2010, pero a partir del año 2020 también Central tiene atención permanente a partir de la 1:01, toda la tarde y también sábado y domingo, en donde los jueces de paz entran de turno cada tanto a los efectos de que pueda cubrir y ningún tipo de hecho de violencia pueda quedar
sin protección. No quería yo despedirme sin indicar justamente esto que no es conocido todavía por todos, porque es relativamente nuevo. Entonces, justamente hacer un poco mía las palabras tanto del señor director como del señor rector, en el sentido de no callarnos, sino hacer también las denuncias que corresponda, pues las denuncias pueden hacer una tercera persona que tenga conocimiento del hecho. Y muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, doctora. Y la UTI quiere hacerte entrega de un certificado de reconocimiento, así que le pido al compañero Rudy Gómez, de la Dirección de Marketing, pueda compartir el certificado en la transmisión de Facebook, al cual le vamos a dar lectura. Dice, la Universidad Tecnológica Intercontinental otorga el certificado de agradecimiento a la profesora doctora Liz Genes por su disertación en el webinar Aspecto Jurídico de la Violencia Intrafamiliar, organizado por la sede Fernando de la Mora, llevado a cabo el día miércoles 10 de marzo del 2021. Firman este certificado el profesor licenciado Raúl Salinas Morel, vicerrector de vinculación, profesor doctor Domingo Pedroso, vicerrector académico, profesor doctor Ricardo Benítez Ramírez, vicerrector de investigación científica, y el profesor doctor Hugo Ferreira, rector de la UTIC. Así que muchas gracias, doctora, por compartir con nosotros sus conocimientos y queremos darles este espacio nuevamente para brindarnos un último mensaje antes de despedirnos de toda nuestra audiencia. Simplemente agradecer, estoy muy contenta y muy agradecida justamente por el detalle que para mí es de vital importancia. Y en todo lo que yo pudiera apoyar a la universidad, estoy por supuesto a las enteras órdenes, porque está dentro de lo que llamamos, dentro del corazoncito mío. Entonces, por supuesto, a las órdenes siempre. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora. Hacemos entonces por el seminario y por el webinar de esta noche. Agradecemos también a las autoridades que nos estuvieron acompañando en la tarde, noche de hoy, a todos nuestros estudiantes, colegas, docentes, funcionarios de las distintas sedes, que siempre se prenden a estas transmisiones, a estos eventos tan interesantes, estos temas tan interesantes que estamos nuevamente iniciando un nuevo ciclo, ¿verdad? Justamente por los festejos de los 25 años de nuestra querida institución. Entonces, de esta manera llegamos al final de este encuentro. Lo esperamos nuevamente el próximo 19 de marzo. Tenemos un webinar muy interesante también con un profesional de nacionalidad brasileña que va a estar también disertando aquí en este espacio en la UTIC. Muy buenas noches a todos y hasta un próximo encuentro.